Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Nunca imaginé que llegaría a contar esta historia, y mucho menos que sobreviviría para hacerlo. Trabajé como guardia de seguridad en un fraccionamiento que, a simple vista, parecía normal, pero estaba lejos de serlo. Las cosas oscuras que se llevaban a cabo ahí, en las sombras de la noche, eran tan inexplicables. No sé si me creerán, pero es la única verdad que puedo ofrecer. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Todo comenzó durante el turno nocturno, cuando fui testigo de lo que muchos llamarían lo inimaginable. Te dejo juzgar si mi relato tiene sentido o si, como muchos, prefieres ignorar lo que realmente sucede cuando la oscuridad cae. Recuerdo al ingeniero Valente, un hombre brillante y de trato amable. A menudo compartía conmigo charlas sobre su trabajo, los problemas del residencial Las Acacias y, en ocasiones, sobre su familia. No era un padre ejemplar en el sentido tradicional. Sus hijos vivían lejos, estudiando en el extranjero, y aunque hablaba de ellos con orgullo, su voz siempre tenía un matiz de melancolía. Su matrimonio era otro tema complicado. Su esposa, la señora Renata, era todo lo contrario a él. Altiva, frívola y, según los rumores, infiel. Se decía que mantenía una relación con el entrenador personal del Club Hacienda Real, donde pasaba gran parte de sus días. Lo más sorprendente era la naturalidad con la que lo recibía en su casa cuando el ingeniero no estaba. No le importaban las habladurías. Nosotros, los empleados del residencial, lo sabíamos porque su chofer, un hombre indiscreto, veía de primera mano aquellas visitas prolongadas. Cada vez que pensaba en eso, sentía una mezcla de rabia y culpa. Sabía que no debía inmiscuirme en la vida privada de los residentes, pero algo me decía que el ingeniero ya lo sospechaba. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Una serie de eventos tan macabros que cambiarían para siempre mi forma de ver al mundo. Tal vez el ocio o sus vicios la llevaron a frecuentar personas que no encajaban con el perfil exclusivo del residencial. Como guardia de seguridad, mi trabajo era registrar a quienes entraban y salían, pero esos visitantes eran diferentes. Venían de barrios marginales, con miradas vacías y actitudes que me helaban la sangre. En sus ojos no solo se veía pobreza, sino algo peor, una sombra de violencia, como si estuvieran rotos por dentro. No entendía qué hacía una mujer como Renata con esa gente. Las reuniones se hicieron frecuentes y con ellas llegó algo más, algo que no podía explicar. Desde que esos individuos empezaron a aparecer, el ambiente cambió. Las primeras señales vinieron del teléfono de la caseta de seguridad. Sonaba sin parar y al contestar, no hablaba nadie. Solo un silencio pesado o, en el peor de los casos, gritos ahogados, como si alguien estuviera sufriendo al otro lado de la línea. Las noches eran terribles. El teléfono principal, un viejo aparato analógico, sonaba hasta el cansancio. A veces lo dejábamos descolgado para encontrarlo, minutos después, colgado nuevamente en su lugar. Pero lo verdaderamente aterrador sucedía en las pantallas de vigilancia. Las cámaras que cubrían la entrada y la zona de servicio, por donde entraban los proveedores, fallaban sin razón aparente. La imagen parpadeaba, se distorsionaba o mostraba sombras fugaces que no tenían sentido. Más de una vez vi algo en la pantalla que al salir a revisar simplemente no estaba. Las rondas nocturnas se volvieron una prueba de resistencia, especialmente cerca de la barda perimetral, donde el aire se volvía denso y helado. No podía explicarlo, pero en esos momentos sentía que algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo.
Aquella noche, mientras compartíamos un café en la caseta, la pantalla de la cámara 3, la que vigilaba el área de servicio, comenzó a parpadear frenéticamente hasta quedar en negro. Era un problema recurrente y, en teoría, bastaba con reiniciar el sistema. Sin embargo, después de todo lo que había ocurrido en esas semanas, ninguno de los 3 guardias se atrevía a ir. El pasillo de servicio era un túnel de sombras, flanqueado por contenedores de basura y maleza descuidada. Ni siquiera las luces de emergencia funcionaban bien. Decidimos dejarlo a la suerte. Ramiro, el más nuevo del equipo, un muchacho de apenas 20 años, fue el elegido. Intentamos disimular nuestro alivio con bromas, pero todos sabíamos la verdad. Teníamos miedo. «Es para que te hagas hombrecito», dijo Raúl, intentando sonar despreocupado mientras le pasaba la linterna. Ramiro soltó una risa nerviosa, tomó aire y salió de la caseta. Lo seguimos por las otras cámaras. Su figura se veía pequeña bajo la luz temblorosa de la linterna, avanzando lentamente hacia la zona muerta, donde la pantalla permanecía negra. Los radios, como siempre a esa hora, solo emitían estática. Entonces, la puerta de la caseta se abrió de golpe. Era Ramiro, pero ya no era el mismo. Se tambaleó al entrar, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado. Su ropa estaba empapada en sudor y cubierta de lodo, como si lo hubieran arrastrado por el suelo. Su respiración era errática, entrecortada, como si acabara de escapar de algo imposible. «Agua, necesito agua», jadeó, antes de desplomarse en una silla. Muy apenas podía hablar. Sus manos temblaban y cuando por fin logró recuperar el aliento, lo que nos contó nos dejó helados. «Algo me atacó». Se aferró a los brazos de la silla como si todavía sintiera esa presencia sobre él. «Estaba revisando la cámara cuando sentí que algo me agarró del tobillo». Su voz se quebró, trató de explicarlo, pero ni él mismo parecía entenderlo del todo. «Algo que no pude ver me derribó. Me arrastró por el suelo y no había nadie, solo las sombras». Lo peor, según él, no fue la sensación de ser jalado, sino el sonido. Un susurro rasposo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo y no provenían de un solo lugar, sino de todas partes. Voces que decían que lo querían a él. Lo escuchamos sin poder asimilar bien lo que contaba. En ese momento los radios estallaron. Primero fue el ruido blanco, ensordecedor. Luego, las voces. «Vienen, vienen». Susurros entrecortados, arrastrados, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Apagamos los radios de un golpe, pero entonces el teléfono sonó. El mismo tono monótono y persistente de siempre, la misma llamada fantasma. Nadie se atrevió a contestar. Nos quedamos paralizados, mirando el aparato como si de algún modo fuera a responderse solo. Finalmente Raúl se acercó y descolgó. Silencio. Luego, un murmullo, apenas audible. «Vienen, vienen». Colgó de nuevo. Esa noche ya no hablamos de lo ocurrido. Cada uno se quedó en su propio rincón de la caseta, fingiendo revisar las cámaras, beber café, cualquier cosa que nos hiciera sentir que aún teníamos el control. Pero la verdad era que todos estábamos esperando algo. Al día siguiente, Ramiro no se presentó a trabajar. Renunció por mensaje, sin explicaciones, sin despedirse. Solo ya no regresó. Raúl y yo nos quedamos en la caseta. Ambos sabíamos que esto no era una simple coincidencia. Todo estaba conectado. Desde que la señora Renata había empezado a recibir a esa gente extraña, algo se había despertado en el residencial. Algo que no era normal. Y cada vez llegaban más de ellos. Al principio eran 2 o 3, pero esa noche era viernes. Coincidía en que el ingeniero Valente estaba ausente. Fueron al menos 12. Los vi llegar desde mi puesto de vigilancia, vestidos de negro, con capuchas que ocultaban sus rostros. No eran como los otros visitantes de la señora Renata. Estos movían el aire a su paso, como si el frío los siguiera. Sabía que no debía detenerlos, no era más que un guardia mal pagado. Pero cada vez que los dejaba pasar, sentía que algo dentro del residencial cambiaba.
Las vibras de energía negativa que se percibían en el ambiente era innegable. Y esa noche lo vi con mis propios ojos. La casa del ingeniero estaba iluminada por antorchas, pero las llamas no eran normales. Eran demasiado altas, como serpientes de fuego danzando en la oscuridad. Desde lejos escuché gritos entrecortados y algo que sonaba a risas no humanas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que debía quedarme en mi puesto. Quise pensar en que no era mi problema. A pesar del temor, tenía la obligación y decidí investigar. Me colé por la puerta trasera, donde la cerca estaba cubierta por arbustos. El olor a podrido y azufre me golpeó antes de ver lo que jamás imaginé. La señora Renata estaba desnuda en el centro del patio. Su piel estaba brillante de una sustancia negra y espesa. Los encapuchados la rodeaban. No hablaban, solo se movían con una precisión inquietante, ungiendo su piel con aquella sustancia negra, extendiéndola sobre ella con manos lentas y en una especie de ritual, mientras ella se retorcía en éxtasis como poseída. Se doblaba hacia atrás hasta tocar el suelo con la cabeza y tenía la boca abierta en un grito mudo. Sus articulaciones crujían. Los ojos estaban completamente blancos durante todo este proceso, y entonces lo vi. Al fondo de aquel espacio permanecía una figura que no era humana. Lo puedo describir como una sombra con densidad, es decir, con un cuerpo físico, pero estaba negro y a veces se difuminaba en la realidad, de gran estatura y complexión, con brazos desproporcionados y una cabeza que no tenía rostro, hasta que la vi parpadear en 2 puntos rojos que brillaron en la oscuridad. En el momento en que esa cosa parecía mirarme, el miedo me paralizó. Era real, no era una alucinación, ni un truco de la luz. Esa cosa estaba ahí, observando el ritual, disfrutándolo, como si fuera parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Luego, de repente, se movió. Fue tan rápido que en un parpadeo ya estaba frente a mí, tan cerca que pude sentir su aliento helado. Sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Sus ojos brillaban con intensidad. Intenté huir, pero el terror me envolvía, y al tropezar caí al suelo con un estruendo que me pareció ensordecedor. Ese ruido fue suficiente para que los encapuchados giraran sus cabezas al mismo tiempo, sus miradas vacías fijas en mí. No esperé a ver más. Corrí con el alma, como si el infierno mismo me persiguiera, y tal vez, en ese momento, era exactamente eso lo que sucedía. Mi compañero Raúl me miró con los ojos desorbitados cuando entré a la caseta. ¿Qué diablos pasó?, preguntó, mientras yo jadeaba, buscando desesperadamente un vaso de agua. Mi piel estaba fría y húmeda, los pelos de la nuca erizados. No podía dejar de temblar. Sabía que había visto algo que no debía. Raúl me contó que, mientras yo espiaba el ritual, la caseta se había vuelto un infierno. Los teléfonos sonaron sin parar y en los radios, entre la estática, se escuchaban voces desgarradas, como si alguien estuviera siendo torturado al otro lado de la frecuencia. No le dije nada de lo que había presenciado. ¿Cómo explicar que había visto una sombra con ojos de fuego? Me limité a hundirme en la silla, clavando la mirada en los monitores, esperando que en cualquier momento aquella cosa apareciera en las pantallas. Pero todo pasó lento, hasta que llegó el turno de la mañana y con ello la salida de ese lugar, que estaba pensando en no regresar. Estaba harto. El camino a casa fue una pesadilla. El autobús avanzaba entre calles oscuras y yo no podía apartar de mi mente la imagen de Renata retorciéndose en el suelo, su cuerpo doblado en ángulos imposibles. Quería renunciar, huir, pero la realidad era cruel. A mis 50 y tantos años, sin estudios, este trabajo era mi único sustento. Juré que jamás volvería a fisgonear. El miedo ya se había instalado en mí. Por suerte, con el paso de los días, me cambiaron al turno de día, a la luz del sol. Todo parecía menos siniestro. Pero aún así, algo dentro de mí no dejaba de estar alerta. Los visitantes de las túnicas negras seguían llegando, siempre cuando el ingeniero Valente no estaba. Y aunque no los veía directamente, sentía su presencia.
Cuando finalmente regresó el ingeniero, todo empeoró. Nos dimos cuenta de que el ingeniero ya no era el mismo. Aquel hombre alegre y robusto que solía saludarme cada mañana se estaba desvaneciendo. Su cuerpo, antes macizo, ahora parecía consumirse por dentro. La ropa le colgaba, sus mejillas se hundían y unas ojeras negras oscurecían su mirada, que antes brillaba con inteligencia. En cambio, la señora Renata florecía. Su piel parecía más tersa, su pelo más brillante, su figura más esbelta, como si de alguna manera inexplicable le hubiera robado años a su esposo y se los hubiera traspasado a ella. Los otros guardias empezaron a murmurar. «Brujería», decía uno. «Algo le está chupando la vida», susurraba otro. Yo me quedaba callado. Sabía que era algo peor, algo que no podía explicar. El punto de no retorno llegó una noche, cuando el ingeniero desapareció. Simplemente dejó de ir a trabajar, de salir de su casa. Nadie lo había visto desde la última vez que lo saludé. Y lo que fue aún más extraño, Renata se encargaba de todo. Atendía las llamadas, firmaba documentos, tomaba decisiones en nombre de su esposo. Los colegas del ingeniero, preocupados, llegaron al residencial. Estaban visiblemente desconcertados, tratando de averiguar qué había sucedido con él, pero al igual que todos los demás, no podían acercarse demasiado. Algo indicaba que no era simplemente una desaparición. No responde el teléfono. Lleva días sin presentarse. Decían, pero nadie hacía nada. ¿Quién se atrevería a cuestionar a la esposa? Con el poder que ella tenía y la gente que la respaldaba, estaba fuera del alcance de cualquiera. Era la última noche. Volvía al turno nocturno, y aunque los otros guardias intentaban fingir normalidad, algo no estaba bien. Las cámaras seguían apagándose sin razón. Sabía que esa noche, en casa de la señora Renata, se llevaría a cabo otra de sus reuniones de culto, y sabía también que esa noche ocurrirían cosas que desafiarían nuestra lógica, nuestra paciencia, pero sobre todo, nuestro valor. Lo pensaba en silencio, cuando de repente los radios cobraron vida. El sonido fue tan fuerte que casi nos perforó los tímpanos. La estática estalló, seguida de gritos lejanos, almas atrapadas, suplicando auxilio, como si intentaran comunicarse desde algún lugar entre el infierno y el mundo que conocemos. Pero esta vez algo nuevo ocurrió. Entre el ruido blanco, una voz susurró mi nombre. «Víctor, ven, el ingeniero te está esperando». Mis compañeros se miraron entre ellos, todos lo habíamos escuchado. Nadie se atrevió a moverse hasta que de repente los monitores empezaron a parpadear. Lo que apareció en las pantallas nos heló la sangre. En la calle principal caminaba una figura humana, completamente desnuda. La figura era tan delgada que su piel colgaba como un saco vacío, pegada a sus huesos. Era perturbador. Nos quedamos en shock, mirándola. Lo que debería haber sido una escena completamente inofensiva, una persona desnuda en la calle, se convirtió en una imagen tan inquietante que nos dejó sin aliento. Mi compañero y yo nos miramos y un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal. Nadie dijo nada. La sensación de inquietud era tan fuerte que era como si un peso invisible se hubiera asentado sobre nosotros. Decidimos salir a investigar. Aunque sabíamos que no teníamos ninguna razón lógica para hacerlo, nuestros cuerpos se movieron por impulso, como si esa figura desnuda en las cámaras tuviera alguna conexión con lo que habíamos visto aquella noche. Algo nos empujaba a seguirla, a saber qué diablos estaba sucediendo. Al acercarnos, el horror se apoderó de mí. Lo que vi me heló el alma. Era el ingeniero Valente, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro, hundido en una expresión vacía, reflejaba un terror indescriptible. Los ojos, vidriosos, no mostraban vida, más bien, parecían dos pozos sin fondo. Su piel arrugada y marchita parecía haber sido arrancada de su cuerpo, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Los dientes oscuros y desgastados eran lo único que aún denotaba algo de humanidad en su figura, ya que era irreconocible. Sus palabras no tenían sentido. Arrastradas por una niebla mental, susurraba incoherencias, buscando respuestas que nadie podía entender.
Hablaba de seres oscuros que lo devoraban lentamente, como si estuviera siendo consumido desde dentro. La locura se había apoderado de su mente, y a pesar de lo irracional de sus palabras, algo en su mirada me decía de que lo que decía podría ser cierto. Su terror era palpable, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los ojos podían procesar. Lo único que pudimos hacer fue cubrir su cuerpo con unas lonas y casi en un trance lo llevamos de regreso a su casa. El camino fue silencioso, como si la misma noche nos estuviera observando. Al llegar, tocamos la puerta insistentemente, con la esperanza de que alguien nos abriera, aunque no entendíamos cómo el ingeniero había llegado hasta ahí, o qué lo había hecho escapar de donde quiera que lo mantenían. Finalmente la luz se encendió y la puerta se abrió, pero no fue lo que esperábamos. Nos encontramos con un hombre extraño, con una mirada cargada de desprecio, que nos recibió en el umbral. Su presencia era desconcertante, emanaba peligro. Había algo en su postura, en su manera de moverse que no era humano. Era como si su alma estuviera ausente. Al preguntar por la señora Renata, el hombre nos respondió con frialdad, sin perder la compostura ni un segundo. Ella ha salido de viaje, pero lo que vino después me hizo sentir aún más incómodo. Yo me encargaré de él. Soy su enfermero. La forma en que lo dijo me incomodó. No parecía haber afecto ni compasión en sus palabras, solo una fría obligación, como si fuera parte de un proceso que ya conocía muy bien. Ese hombre no estaba ahí para cuidar al ingeniero, estaba ahí para algo mucho peor. El silencio que siguió fue espeso, opresivo, como si algo estuviera a punto de romperse. No entendíamos lo que ocurría, pero todos sentimos que estábamos al borde de algo mucho peor. Mi compañero, visiblemente incómodo, sugirió que dejáramos al extraño encargado de todo, que parecía conocer al ingeniero mejor que nosotros. Sin mediar palabra, el hombre extraño tomó el brazo del ingeniero, sujetándolo con una fuerza inquietante, como si fuera una muñeca rota. Lo condujo hacia el interior de la casa y la puerta se cerró con un golpe seco. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron. Golpes, bofetadas, gritos ahogados. El estrépito de la brutalidad era inconfundible, y cada sonido caló hondo dentro de mí. Mi mano temblaba al sostener el radio, y mi mente estaba tan desbordada por la imagen de lo que estaba sucediendo dentro de esa casa, que no sabía si debía quedarme o huir. Pero algo me mantenía ahí, como una fuerza invisible que me atrapaba. Los golpes resonaban en mis oídos como si se estrellaran contra mi propio cuerpo, y no pude evitar apretar los dientes con impotencia, mientras la ansiedad y el terror se apoderaban de mí. Esa noche marcó el principio del fin. No tardó mucho en llegar más gente a la casa del ingeniero, hombres vestidos de negro, silenciosos. Mis compañeros y yo los observamos sin decir una palabra. No hacía falta. Sabíamos que lo mejor era no intervenir. Ellos no eran personas con las que se pudiera tratar. Entonces apareció ella, la señora Renata. No parecía sorprendida ni asustada. Todo en su porte indicaba control, frialdad. Caminaba con un paso firme hacia la caseta, sin dudarlo ni un segundo. Cuando llegó, sacó un fajo de billetes. Los arrojó sin emoción alguna, como si todo fuera parte de una simple transacción comercial. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Tomamos el dinero, pero no por la recompensa. No era por eso. Lo hicimos por miedo. Sabíamos que quedarse ahí, presenciando aquello, significaba algo mucho peor, y que ese dinero era solo un pago para mantenernos en silencio. Nos largamos de ahí, casi corriendo, con el alma en vilo, sintiendo que el peso de lo que habíamos presenciado nos seguiría por el resto de nuestras vidas. Me enteré después por los compañeros del turno de día que esa noche el fraccionamiento se convirtió en un infierno. Los vecinos no pudieron dormir por los ruidos que vinieron de la casa del ingeniero y luego las sombras. Muchos las vieron, siluetas altas deformes, con extremidades demasiado largas y movimientos erráticos. Al amanecer todo volvió a la calma. No quedaban rastros de los gritos ni de las sombras, solo la ausencia y la señora Renata, que se marchó sin dar explicaciones. Nunca regresó al lugar. Nadie supo de ella en mucho tiempo. Días después,
El cuerpo del ingeniero Valente apareció en un terreno baldío, lejos de todo, como si lo hubieran desechado. No fue un simple asesinato. Lo encontraron con marcas de tortura, signos de un sufrimiento indescriptible. Pero lo peor eran los símbolos, dibujos extraños grabados en su piel, trazos que no correspondían a ningún idioma conocido. En las noticias dijeron que lo habían secuestrado y dejado morir. Eso era lo que el público tenía permitido saber. Yo renuncié. No podía seguir en ese trabajo. Me conseguí un empleo como empacador en un supermercado, un lugar donde las luces siempre estuvieran encendidas y donde la peor amenaza fueran los clientes impacientes. La verdad nunca salió a la luz. Nadie jamás supo lo que pasó en ese maldito fraccionamiento. Pero yo lo sé. Y cada vez que cierro los ojos, el terror me consume. En cada parpadeo, tengo miedo de que aparezca en mi puerta, que vengan por mí también, y que no importa dónde vaya, que siempre estarán esperándome. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.